Cordial saludo, mi nombre es Wilfredo Vargas Celi. Entonces, en este video vamos a ver lo que sería el desarrollo de la práctica uno del curso de instrumentación médica. Entonces, en este caso, el primer ejercicio como tal nos pide que diseñemos un puente de Whiston alimentado con un voltio DC para medir la variación de un sensor de temperatura NTC. La salida del puente de Whiston se conecta a un amplificador de instrumentación ajustado a una escala de 0 a 5 voltios. Entonces, empezamos con este es el diseño que nos da como tal la guía. Entonces tenemos que implementar este diseño, tenemos que hallar todos los valores. Entonces empezaríamos con lo primero. Entonces en este caso yo para el diseño del puente Whiston pues tenemos acá la fórmula y pues en este caso yo decidí utilizar lo que vendría siendo un K, un K, ¿sí? Y pues ya para hallar la resistencia para encontrar el equilibrio del puente, pues sería otra resistencia de un K, ¿sí? Entonces tendríamos 4 resistencias de un K para nuestro puente Whiston. Ese vendría siendo el diseño sencillo para no complicarnos con los cálculos. Entonces acá como vemos, este vendría siendo el diseño, ¿sí? Vendríamos a tener las resistencias de un K. Entonces cuando las resistencias están completamente equilibradas, pues vamos a tener 0 voltios, ¿cierto? A la salida. Y cuando tenemos un puente desequilibrado, cuando hay una variación, entonces en una resistencia, en este caso vamos a tener acá este potenciómetro como medida, entonces vamos a ver la variación y se nos va a desequilibrar el puente. Y como vemos, cuando está en el máximo desequilibrio, pues nos da a la salida 0,5 voltios, que son 500 milivoltios, ya que pues nuestro puente de Whiston funciona como un divisor de tensión y pues a la entrada tenemos un voltio, entonces la máxima salida que nos va a dar va a ser 5 voltios. Entonces en este caso, el ejercicio nos pide que realicemos los cálculos teóricos para equilibrar el puente de Whiston y el valor de las resistencias para el amplificador de instrumentación con una escala de 0 a 5 voltios. Entonces tenemos que mirar, hacer los cálculos para, de acuerdo a este diagrama que nos dieron acá atrás, ¿sí? Calcular lo que vendría siendo RG, que es la resistencia de ganancia, para poder tener a la salida máximo un voltaje de 0 a 5 voltios. Entonces acá lo que se hizo pues fue pues teniendo en cuenta que nosotros tenemos a la salida 0,5 voltios, entonces tenemos que tener una amplificación de 10, ¿sí? Porque 10 por 0,5 voltios va a ser 5 voltios a la salida. Todas las resistencias como tal vamos a utilizarlas de un K para no ponernos a hacer cálculos y lo único que tenemos que hallar pues es la resistencia de ganancia. Entonces en este caso con esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula la encontramos en el datasheet de los amplificadores. Con esta fórmula podemos hallar lo que vendría siendo la resistencia de ganancia, que en este caso pues es 223 ohmios. 222,222, pero pues yo la aproximé a 223. En este caso vemos la simulación y entonces vamos a ver la simulación en Proteus. Entonces esta es la simulación en Proteus. Como tal pues el documento nos pide acá que utilicemos nos dice acá que utilicemos un sensor de temperatura NTC para la variación. Entonces vamos a quitar lo que vendría siendo el potenciómetro que teníamos antes y ponemos lo que vendría siendo el termistor. Entonces este termistor, a medida que yo subo la temperatura, él disminuye la resistencia. Esa es la forma que funcionan estos termistores NTC. Em, entonces vamos a darle en la simulación. Como vemos, tenemos nuestro puente de Whiston en 0 voltios, ¿sí? Vendríamos a tener nuestro puente de Whiston equilibrados. Tenemos nuestro termistor en 25 grados y tenemos a la salida de nuestra amplificación 0,02 voltios, que prácticamente pues no es nada. Entonces, a medida que yo vaya a aumentar, ¿sí? A medida que yo vaya a aumentar, por ejemplo, sí, en este caso como tenemos un, un sistema de amplificación que se alimenta con la misma fuente, todo el sistema, no tenemos, digamos,
un amplificador como el AD620 que tiene alimentación independiente, en este caso no vamos a tener voltajes a la salida, no vamos a tener voltajes negativos, siempre vamos a tener voltajes positivos. Entonces va a pasar de 0 a 1 voltio, ¿sí? Positivo, siempre. Siempre vamos a tener ese cambio, no vamos a tener 0 positivo a, a, a punto 1 negativo, no, siempre vamos a tener positivo. Entonces acá como vemos, vamos a subir la temperatura lo más que se pueda, vemos cómo aumenta la temperatura en el puente Whiston y vemos cómo aumenta la temperatura en la salida. Entonces como vemos ya, estamos subiendo la temperatura lo más que dé. El puente de Whiston como tal ya está al máximo, su desequilibrio máximo ya está en 0.5 y como tal vemos que a la salida tenemos, ya subió todo lo que es el termistor NTC y a la salida tenemos 4.98 voltios. Entonces pues no tenemos todos los 5 voltios porque pues la resistencia de ganancia no la tenemos correctamente, ¿sí? Nos faltan unos decimales. Y si bajamos la temperatura, vamos a ver cómo vamos a hacer que el puente de Whiston quede en cero y vamos a ver que también pues eh, el voltaje a la salida de nuestro amplificador siempre va a ser positivo. Entonces no vamos a tener voltajes negativos. Ahorita vamos a ver cómo cambia y comienza nuevamente a contar en positivo. Vemos 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, como vemos, siempre vamos a tener ese voltaje positivo acá a la salida. Siempre lo vamos a tener. Nunca vamos a tener voltaje negativo. Entonces, esta sería pues la explicación como tal de nuestro circuito. Pues como vemos está funcionando correctamente el termistor, lo que vendría siendo el puente de Whiston y lo que vendría siendo la amplificación de 0 a 5 voltios. Y como vemos la resistencia de ganancia pues está correcta. Entonces, muchísimas gracias.